Buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la carrera de nivelación de administración y a continuación les vamos a presentar el origen y la evolución de la administración. Vamos a comenzar hablando sobre la época prehistórica. Este periodo fue anterior a la invención de la escritura, aproximadamente 2.5 millones de años atrás, hasta los 3000 años antes de Cristo. Tuvo varias etapas. Tuvo el paleolítico, la cual empezaron a usar herramientas de piedra, vida nómada, caza y recolección y descubrimiento del fuego. La etapa del mesolítico fue la transición hacia la agricultura, es decir, descubrieron la agricultura, empezaron a domesticar animales y tuvieron una vida ya más semi-sedentaria, es decir, que empezaron a trasladarse de un lugar a otro. En el neolítico la agricultura tuvo un avance fuerte, alfarería, tuvieron sus primeras aldeas y tuvieron herramientas avanzadas. Y asimismo descubrieron los metales, empezaron a utilizar el cobre, el bronce, el hierro, e inició la metalurgia. Comenzaron a organizarse en tribus. Los puntos claves de esta era fue el dominio del fuego, creación de herramientas, primeras manifestaciones artísticas como la pintura, rupestres y esculturas. Ahora les voy a hablar sobre la Edad Antigua. Este periodo histórico comienza con la invención de la escritura aproximadamente 3000 años antes de Cristo y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente 476 después de Cristo. Aquí se formaron las primeras civilizaciones, entre ellas les voy a hablar de las más importantes. Empecemos hablando por Mesopotamia. Mesopotamia está ubicada en el Oriente Medio entre los ríos Tigris y Éufrates. Es considerada una de las cunas de la civilización porque fue el lugar donde se desarrollaron las primeras sociedades. Fue habitada por diversas culturas como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Los sumerios fueron los primeros que se desarrollaron en Mesopotamia. Desarrollaron la escritura cuneiforme y crearon las primeras ciudades. Los acadios se caracterizaron por su expansión militar y la creación de un imperio. Los babilonios se caracterizó por la creación del código de Hammurabi, que fue uno de los primeros códigos legales de la historia. El legado de Mesopotamia puede verse en el legado que tuvo posteriormente en las culturas como Grecia y Roma. Desarrollaron un sistema sexagesimal que se utilizó para calcular el tiempo. La civilización india fue una civilización que estuvo ubicada en el continente asiático. Se caracterizó por sus ciudades planificadas y sistemas de irrigación avanzados. La India desarrolló un sistema decimal que se utiliza en todo el mundo. Incluyó el concepto de cero en las matemáticas. Su administración se basaba en la organización tribal y la autoridad del rey. Por ejemplo, se dividieron en monarquías, consejo de ministros, administración provincial y tribunales. La civilización egipcia tuvo sin duda una ubicación estratégica que se desarrolló cerca del río Nilo, cuya influencia fue clave en los ámbitos tanto económico, político y administrativo. La importancia
importancia del río Nilo es porque tiene una longitud aproximada de 6.756 kilómetros en la costa norte, donde surgió la primera civilización egipcia. Porque las inundaciones periódicas del Nilo fertilizaban el valle, facilitando la agricultura, al dejar el terreno abonado y listo para la siembra. Tuvieron importante desarrollo de la navegación y asentamientos. La navegación fomentó un alto grado de interconexión y desarrollo con otras culturas. Su ubicación favoreció al comercio exterior, siendo la agricultura y la ganadería las principales actividades económicas. El faraón cumplió o desarrolló un papel importante en la cultura egipcia. Era considerado el señor de la tierra, con poderes religiosos y civiles. Se encargaba de garantizar el trabajo y los medios de vida de sus súbditos. Los faraones dirigían, organizaban y controlaban grandes proyectos como la construcción de las pirámides, la cual requería planificación de recursos como canteras, logística, transporte y alimentación. Este modelo administrativo se asemeja al de una empresa moderna. La civilización china es una de las civilizaciones más antiguas y ricas del mundo. Se inició en el Valle del Río Amarillo, donde se desarrollaron las primeras sociedades agrícolas. Por ejemplo, la dinastía Xia es considerada la primera dinastía, aunque su existencia es un objeto de debate entre los historiadores. La dinastía Shang es conocida por sus logros en la metalurgia, la escritura y la astronomía. La civilización china tuvo grandes inventos como la escritura, que se convirtió en un elemento fundamental en su desarrollo, la filosofía, como pensadores como Confucio, Lao Tse y Xuanzi inventaron la pólvora, la cual fue fundamental en la guerra y en la industria. Desarrollaron astronomía con la creación de los primeros calendarios y la observación de cuerpos celestes. Inventaron el papel, que se convirtió en elemento fundamental de la comunicación y la educación. La escritura china se difundió por todo el mundo, influyendo en la creación de otros sistemas de escrituras. Igualmente, la filosofía influyó en la creación de otras filosofías, como el budismo y el taoísmo. La pólvora difundió por todo el mundo, influyendo en la creación de armas y explosivos. Ahora les voy a hablar sobre la civilización griega y romana. Las dos civilizaciones fueron las más influyentes de la historia. La civilización griega comenzó en el siglo VIII a.C. Estuvo ubicada en la península de Grecia y colonias en el Mediterráneo. Desarrolló la democracia, desarrolló la filosofía, la ciencia y la literatura. Tuvo una arquitectura clásica como el Parnetón. Desarrolló el teatro. Sus figuras muy importantes e influyentes fueron Sócrates, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno. La civilización romana estuvo ubicada en la península itálica y territorios conquistados en Europa, África y Asia. Desarrollaron la república y el imperio. Desarrolló la ley y la administración. Tuvo una arquitectura imperial como el Coliseo y el Panteón. Desarrolló la ingeniería y la tecnología. Y sus figuras importantes fueron Rómulo, Remo, Julio César, Augusto, entre otros.
Ambas civilizaciones han tenido un impacto duradero en la historia y la cultura occidental. La civilización griega es conocida por sus contribuciones en la filosofía, la ciencia y la literatura, mientras que la civilización romana es conocida por sus contribuciones de la ley, la administración y la arquitectura. La Edad Media. La Edad Media comenzó con el feudalismo, que abarcó desde el siglo V al siglo XV. El feudalismo fue un sistema político, económico, social que se desarrolló en la Edad Media. ¿Cómo estuvo conformado el feudalismo? En la cabeza estaba el señor feudal, que fue propietario del feudo y reside en un castillo. Los vasallos también podían ser requeridos para ofrecer orientación y asesoramiento a sus señores. El vasallo, hombre de confianza del señor feudal, y el siervo, el campesino residente en el feudo, conocido como siervo o esclavo. Sus características principales fueron el surgimiento de la relación de vasallaje entre el señor feudal y sus vasallos, la construcción de castillos amurallados para lo que fue las posteriores guerras, tuvo una economía basada en la agricultura y la ganadería, comenzaron a cobrar tributos y tuvo una descentralización del poder político. Los gremios de artesanos. Surge en las épocas de la Edad Media y la Edad Moderna. Los gremios eran asociaciones de personas que trabajaban en el mismo ramo o actividad económica. Su organización fue de la siguiente manera: jerárquico, maestro, oficial y aprendiz. Las características principales: proteger las condiciones de trabajo de sus miembros y garantizar la calidad de sus productos. En la Edad Media, la Iglesia desempeñó un papel administrativo esencial y multifacético en la sociedad. Por ejemplo, tuvo autoridad moral y legal. La Iglesia tenía un considerable poder moral y jurídico que se encargaba de regular la vida de las personas. Tuvo una influencia en la educación y cultura. Los monasterios y las catedrales eran centros de educación. La Iglesia administraba escuelas donde se enseñaba. Recolección de impuestos. La Iglesia también tenía un rol en la economía. Recaudaba diezmos y otras contribuciones de los fieles que se utilizaban para financiar sus actividades. Administración de tierras. La Iglesia poseía grandes extensiones de tierra que eran administradas como feudos. Intermediario entre el pueblo y el poder. La Iglesia actuaba como mediadora entre la población y los gobernantes. Tuvo una asistencia social. Organizaba y administraba hospitales, albergues, etc. La Iglesia fue una institución muy poderosa que influyó en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la ley, la política, hasta la educación y el bienestar social. Su combinación de autoridad espiritual y administrativa la convirtió en una de las instituciones más influyentes de la época. Ahora les voy a hablar de los mercaderes venecianos. Estos fueron fundamentales en el desarrollo económico y comercial de Europa durante la Edad Media, convirtiéndose en uno de los grupos mercantiles más influyentes de su época. Estuvieron ubicados en Venecia, situada en el noroeste de Italia. Era un punto crucial entre Oriente y Occidente. Su posición geográfica le permitía ser un nexo comercial entre Europa y el Imperio bizantino, así como el mundo árabe y las rutas comerciales asiáticas.
Las rutas comerciales dominaban las rutas marítimas del Mediterráneo, estableciendo una extensa red comercial que incluía comercio, rutas hacia el Mar Negro, intercambios comerciales con el norte de África. Comenzaron a intercambiar la pimienta, la canela, la nuez moscada, productos artesanales, oro, piedras preciosas, tejidos de muy alta calidad. Desarrollaron innovadores sistemas financieros como contratos mercantiles, primeras formas de letras de cambio, sociedades comerciales organizadas, sistemas de crédito sofisticados para su época. Tuvieron un poder político importante. Fueron una élite política de la época. Y por último, les voy a hablar sobre las milicias. Las milicias medievales eran grupos armados formados por civiles, generalmente campesinos y artesanos, que se organizaban para defender sus ciudades y territorios. A diferencia de los ejércitos profesionales de nobles y caballeros, estas milicias estaban compuestas por hombres comunes que recibían un entrenamiento básico militar. Se caracterizaban por defensa local de ciudades y municipios, armamento más simple como lanzas, hachas, ballestas, reclutamiento voluntario de ciudadanos, mayor presencia en zonas urbanas y comunas europeas. Jugaron un papel fundamental en la protección de comunidades, y con el tiempo fueron ganando poder político, especialmente en ciudades-estado italianas y municipios del norte de Europa, desafiando el poder tradicional de la nobleza feudal. Muchas gracias por la atención. Esta ha sido nuestra exposición.